Quiero exponer la palabra de Dios esta mañana, de alguna forma dando continuidad a el tema que Dios me permitió compartir el día de ayer aquí en el servicio de oración de la madrugada. Un tiempo lindísimo, por cierto, 5:30 de la mañana todos los sábados, no se lo pierdan, es una bendición. Y una de las cosas por las cuales yo he estado muy inquieto, incluso he pedido al Señor, es avivamiento. Avivamiento. Y oramos para que el Espíritu del Señor nos refresque como iglesia. Y lo ha estado haciendo. Cada semana la palabra de Dios es predicada aquí con autoridad. Y cada semana Dios muestra su victoria a favor del pueblo. Por ejemplo, el domingo anterior, nuestro pastor Daniel, el Señor lo usó de manera poderosa. Lo hace siempre. Pero particularmente el domingo anterior hubo una cosecha hermosa. ¿Usted estuvo aquí el domingo pasado? Amén. Hubo fruto, hubo personas que recibieron y entregaron su vida a Cristo. Nosotros vamos a ambos servicios. Vamos al servicio de las 8 de la mañana en el Templo Pierre, en el centro de la ciudad, y venimos a este. Dios nos da la bendición de estar en ambos servicios. Y allá el Señor se manifestó también el domingo pasado. Y hubo una cosecha hermosa. Eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Y es nuestra oración que Dios siga moviendo, que Dios siga usando y que el Espíritu del Señor se siga manifestando y siga usando a nuestro pastor Daniel y a todo el equipo de Pierre para que el avivamiento de Dios sea una realidad y que Dios refresque a su iglesia y cada día seamos llenos del poder de su Espíritu Santo. Ese es mi deseo, esa es mi pasión, ese es mi anhelo y oramos para que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Ayer hablé acerca de la alimentación de los 5,000 y hay 3 evangelios que lo relatan en la Biblia. Mateo lo habla en el capítulo 14, Marcos lo habla en el capítulo 6 y Juan también lo habla en el capítulo 6. Los evangelios hablan acerca de este evento, del acontecimiento de la alimentación de los 5,000 y cómo Dios utilizó unos pocos panes y peces para alimentar, oiga esto, a 5,000 varones. Y el número, interesantemente, el número registrado en la Biblia es varones. O sea, si había 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, dice el texto bíblico, ¿cuánta gente habría ahí, hermano? Había una multitud, dóblelo, mínimo o al triple, 15,000. Era un mar de gente el que había ahí. Y Dios se glorificó de manera poderosa a través de panes y peces. Un muchacho que estaba por ahí, el Señor bendice el pan, bendice los peces y multiplicó la bendición y comieron hasta que se saciaron. Así lo describe la palabra. El Señor les dijo que cada quien agarre cuanto quiera agarrar. Yo decía algo ayer y es interesante esto. ¿No es cierto que cuando hacemos eventos que incluyen comida, medimos cuánto servimos, sí o no? ¿Le pasa eso en las bodas, en la fiesta? Porque algunas veces, si es buffet, los primeros 4 pueden comer por los siguientes 10, ¿verdad? Entonces, como un riesgo que el buffet esté abierto y estamos ahí midiendo y calculando. Pero en el caso de la multiplicación de los panes no pasó eso. El Señor les dijo, agarren cuanto quieran, 1 pescado, 2 pescados, 3 pescados, pan, coman, disfruten. Y dice el texto bíblico que fueron todos saciados. Y a mí lo que me hace pensar en esto es que cuando Dios habla de saciar, es que Dios es un Dios generoso y nos da en abundancia. Amén. Nos da en abundancia la bendición hasta que sobre y abunde. Así lo dice la palabra del Señor. Bueno, ocurre el milagro de la alimentación de los 5,000, pero luego hay un evento que es el que quiero compartir ahora y quiero llevarlo al libro de Marcos, capítulo 6. Y vamos a estar estudiando desde el 45 en adelante. Marcos, capítulo 6, versos 45 en adelante. Y hoy quiero hablar acerca del caminar de fe. Y todos somos invitados a una caminata de fe. El Señor nos llama a caminar por la fe.
La fe puesta en Cristo, por supuesto. Todo lo que usted hace en esta tierra, lo hace en fe. Se levanta en fe, come en fe, emprende proyectos en fe, va a la iglesia en fe, forma familias en fe, emprende proyectos de empresa en fe. Todo lo hacemos por fe. Entonces el caminar de la fe es una jornada que implica un andar diario, andar todos los días. Y justamente de eso estaré hablando este día. Y he tomado de ejemplo el momento en el que Jesús camina sobre el agua y esta invitación a salir de la barca. De hecho, es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Sal de la barca. Y es un desafío que el Señor nos está haciendo a todos nosotros. Caminata de fe. Abraham, permítame darle contexto. Abraham caminó con su hijo Isaac para ser sacrificado. Y caminó con fe. Caminó confiado en que Dios iba a proveer. Y caminó con fe. Dios no permitió que fuera sacrificado su hijo, pero la obediencia de Abraham bastó para que Dios se agradara. Moisés camina y realiza la marcha libertadora del pueblo de Israel de la opresión egipcia. Dice el pasaje bíblico que salieron con mano poderosa de la opresión egipcia. El respaldo de Dios con ellos en esa caminata de fe que Moisés lideró con el pueblo de Israel. Josué Dios lo usa para marchar triunfante alrededor de los muros de Jericó. Y cada paso que daban, cada marcha, cada canto, cada declaración era dada con poder y con autoridad. Josué también marchó por fe y caminó por fe. Los discípulos recuerdan a los dos caminantes que caminan junto a Jesús, van hacia Emaús. Jesús se pone en medio, al inicio no lo conocen, pero al final uno de ellos dice: no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras, cuando Él nos explicaba las Escrituras. Y vemos a estos dos caminantes también que caminaron en una jornada de fe con Jesús. Y aunque al inicio no lo conocieron, al final sí supieron que era el mismo Jesús quien caminaba junto a ellos. Jesús también caminó al Gólgota, caminó al Calvario, a la muerte. Esa caminata de fe que hizo por amor a usted y por amor a mi persona. Caminó por fe, muere en la cruz del Calvario, es resucitado al tercer día y nos regala perdón de pecados, nos regala salvación, nos regala vida eterna. Caminatas de fe. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos historia de caminar en la fe. Ahora, el personaje del cual voy a hablar hoy se llama Pedro. El personaje del cual voy a hablar hoy, Pedro. Pedro caminó. Pero lo que hace particularmente especial la caminata de Pedro aquí en el mar de Galilea es primero las condiciones en las que caminó. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuál era el escenario? Tormenta, olas altas, viento recio que golpeaba la barca y casi la tumbaba y la hundía. Lo primero que hace particular la caminata de Pedro sobre el agua es las condiciones en las que caminó. ¿Pero qué más? También el material sobre el cual caminó. No caminó sobre terracería, ni sobre cemento, ni sobre piedra, ni sobre tierra. Caminó sobre agua. Eso le agrega valor a la caminata de Pedro. ¿Pero qué más? La persona con quien caminó. ¿Con quién caminó Pedro sobre el agua? Con Jesús. Él está ahí. Jesús justamente frente a él, acompañándolo en su caminata de fe. Eso hace particular la experiencia de Pedro en su jornada de caminar por fe hacia Jesús. Amada iglesia, cuando incluimos a Jesús en nuestra caminata de fe, todo saldrá bien. Cuando incluimos a Jesús en nuestra caminata de fe, todo va a ir bien. Vea, si Cristo está en su matrimonio, es imposible que las cosas no vayan bien. Si Cristo lidera su matrimonio, mi matrimonio, es imposible que las cosas no marchen bien. No significa que va a ser perfecto, no significa que no va a haber problemas, que no va a haber desafíos, los hay. Pero sí significa que Dios liderando mi matrimonio, las cosas van a marchar bien porque Él dirige mi vida de la mejor manera.
Cuando Jesús está en su familia va a estar bien. Cuando Jesús lidera a sus hijos están bien. Cuando Jesús lidera su habilidad de ser papá, mamá, sus hijos van a estar bien. Cuando Jesús lidera su empresa estará bien. Cuando incluimos a Jesús en nuestra caminata de fe, todo va a estar bien. Y es lo que el texto de la palabra de Dios nos va a confirmar este día. Ahora, veamos lo que ocurre en la vida de aquellos que caminamos por fe. ¿Qué cosas ocurren? Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ahora permítanme ir explicando un poquito, más bien ampliando un poquito contexto. La multitud despedida fue la que acaba de recibir el milagro de la alimentación, los más de 5,000 personas, 5,000 varones, ¿verdad? Esa multitud fue despedida. Pero Jesús le instruye también a sus discípulos y les dice, váyanse en esa barca, crucen el mar y vayan a la otra ribera, a Betsaida, y los envía. Los discípulos se van, él queda despidiendo a la multitud. Una de las cosas lindas de Jesús era ese, después del sermón, después de la comida, se acerca a la gente y los saluda. Qué bonito, ¿verdad? Saluda a la multitud y despedida a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedidos, se fue a orar. Subió a un monte apartado a orar, así lo dice el texto. Se fue a un monte a orar. Y al venir la noche, y quiero que vaya agregando elementos a la historia, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Ok? Elementos que agregar. Los discípulos son despedidos, Jesús despide a la multitud, las horas avanzan, la noche cae, Jesús está en el monte orando, pero simultáneamente en medio del mar están los discípulos padeciendo una necesidad. Y la barca de ellos está en conflicto. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3 de la madrugada en promedio en adelante, muy temprano en la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar y quería, anote eso, adelantárseles. Otra versión dice, y quería pasar de lejos. Y quiero que apunte eso porque esto le provee riqueza al estudio. Jesús va a ellos, pero quiere pasar de lejos. Qué curioso, ¿no? Quiere adelantárseles, quiere pasar de lejos, lejos de ellos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Oiga, el grito aquí no es un grito así, ay, están espantados. Otras versiones dice, se pusieron a gritar porque estaban muertos de miedo. Se imagina un montón de hombres gritando en un barco, hermano. Era un rugido aquello, ¿no le parece? Cuando vieron a Jesús piensan que es un fantasma y empiezan a gritar desesperados y asustados, muertos de miedo. Gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto yo lo dije ayer cuando hablé de la alimentación de los 5,000. No habían aprendido la lección. Y lo vuelve a citar aquí. No habían aprendido la lección. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y ese es el escenario que sobre el cual quiero establecer mi sermón este día. 4 elementos, 4 lecciones quiero compartirles. Pero la primera lección que yo saco de la experiencia de Pedro caminando sobre el mar es que Jesús cuida personalmente de nosotros. Jesús cuida personalmente de nosotros. Jesús tiene un cuidado particular, especial. Claro, Él tiene cuidado sobre su creación completa. El sol sale sobre buenos y sobre malos, ¿saben? Pero cuando se trata de su pueblo, Jesús tiene un cuidado
particular, personal y especial. Amada iglesia, en medio de nuestra caminata de fe, Jesús cuida personalmente de nosotros. Estos discípulos están atribulados, están en medio del mar, están preocupados, azotada está la barca, lo menciona Mateo 14, está azotada la barca y están a punto de hundirse y están desesperados, preocupados, están tan tensos, están tan estresados que cuando ven a Jesús piensan que es un fantasma y comienzan a gritar porque están angustiados por la condición en la que están. Verso 48, la primera parte. Estamos en Marcos 6, verso 48. Y viéndole remar con gran fatiga, vino a ellos sobre el mar. Jesús tenía cuidado de ellos, aun cuando estaban en medio de la mar, atravesando una situación complicada, una situación difícil. El mar de Galilea medía unos 21 kilómetros de largo, unos 11 de ancho. Es un mar grande, varios kilómetros. Jesús está en el monte orando. Los discípulos están en medio sufriendo, pero Jesús supo que había una necesidad en ellos y va a ellos para auxiliarlos en medio de su crisis. Va a ellos para auxiliarlos en medio de su necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús cuida personalmente de nosotros y se acerca a ellos para auxiliarlos, se acerca a ellos para demostrarles cuánto cuidado tiene de ellos y cuán interesado está en ellos. Se acerca a ellos. ¿No es cierto que algunos momentos cuando estamos en crisis, amada iglesia, nos sentimos bien saber que Jesús está con nosotros? Que en medio del dolor, en medio de la pérdida de un ser amado, en medio de cualquier crisis que tengamos, Jesús está ahí cuidando individual, particular y personalmente de cada uno de nosotros. No importa si es un niño, un bebé, un joven, adolescente, adulto, anciano, Jesús tiene cuidado personal de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre por eso. Y el Señor me cuida, me atiende. El Señor está interesado en que esté bien. Pero interesantemente, otro elemento que quiero resaltar aquí es lo que dije hace un momento. Trató de adelantárseles. Y otra versión dice, pasó de lejos. Quería pasar de lejos. Y aquí quiero hacer una conexión con esto de pasar, porque claramente Jesús va y quiere y tiene la intención de ser notorio, que lo vean, pero pasa de lejos. Y haciendo una revisión del Antiguo Testamento, vemos momentos cuando Dios se presentó a hombres de fe. En el caso de Moisés, por ejemplo. En el caso de Moisés, en el libro del Éxodo, tuvo esta experiencia. Moisés, le dijo el Señor, yo haré pasar todo mi ser, todo mi bien delante de tu rostro. Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. En el caso de Elías, recuerda cuando Elías está en la cueva metido, que el ángel lo saca. Y ahí también en el libro de Primero de Reyes lo dice, sal fuera, le dijo el ángel, lo saca fuera de la cueva. Sal fuera y he aquí Jehová que pasaba frente a él. Y la manera como se manifestó Jehová ahí en ese evento con Elías es a través de terremotos, recuerdan eso, a través de viento recio, a través de fuego, de una manera gloriosa. Esto es lo que llamamos en teología teofanía, que es una manifestación de la presencia de Dios, particularmente a algunas personas a quien Él quiere comunicar un mensaje. El mismo escenario similar está ocurriendo ahora con los discípulos. Jesús va a pasar de lejos. Jesús está dispuesto a estar con ellos, está con ellos, pero quiere dar una lección y pasa de largo, como queriendo simplemente continuar su caminata sobre el mar. Pero algo interesante también que ocurre aquí es que Jesús no los va a dejar solos, porque Jesús lo que está esperando es el clamor de su pueblo. Y cuando están ahí los discípulos y lo ven, empiezan a gritar. Y cuando Jesús los ve y cruza mirada con ellos, los mira gritando, llorando, desesperados, corre y se acerca a ellos y les dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo.
Tranquilos, soy su maestro, tengan ánimo. Tranquilos, estoy aquí con ustedes. Ahora, quiero que volvamos al escenario. ¿Había ruido en ese lugar? Sí, era una tormenta, era un vendaval. Había viento, había olas altas. Sin embargo, de en medio del tumulto, del ruido, del golpe de olas y del miedo de ellos, que el miedo produce mucho ruido también, en medio de aquella desesperación, de ahí de la penumbra, se escucha una tierna voz de autoridad diciéndoles: tranquilo, soy yo, aquí estoy, no tengan miedo. Y cuando yo veo este escenario, alabe a su Señor. Tranquilos, no tengan miedo. Y cuando yo veo este escenario, me pongo a pensar cuántas veces el Señor nos ha hablado al corazón diciéndonos: tranquilo, no tengas miedo. Tranquila, aquí estoy contigo. ¿Ha sentido usted esa presencia dulce del Señor en medio de la dificultad? Amén. ¿Cómo se habrá sentido estos discípulos que están ahí emproblemados y asustados, y escuchar esta tierna voz venir hacia ellos diciéndoles: tranquilos, no tengan miedo, estoy con ustedes? Sin duda alguna, a los discípulos los invadió una profunda paz y un profundo descanso, porque pudieron sentir, no solo escuchar la dulce voz del Maestro, sino sentir su presencia, su apoyo y su seguridad. Entonces, amada iglesia, Jesús cuida personalmente de nosotros. Segunda lección que quiero compartirles hoy. Vámonos de Marcos, vamos a Mateo. Esa es la misma historia. Lo que cambia es de libro, pero es la misma historia. Vamos a Mateo. Y lo he hecho así porque cada uno de los evangelios muestra detalles que son importantes para resaltar. Ahora resalté los de Marcos, pero quiero que veamos los detalles de Mateo. Capítulo 14. Y quiero que veamos el verso 28. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero que vea la escena. O sea, están muertos de miedo. Están que no dan un paso. Gritaban como locos del terror. Jesús les habla dulcemente de la penumbra, se acerca a ellos y les dice: tranquilos, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo, su maestro. Ellos sienten una fuerte paz que les llena su corazón. E inmediatamente Pedro se recompone y se asoma al borde de la barca y le dice al Señor: Señor, si eres tú, dime que yo baje porque quiero ir a ti. Yo siempre que veo estas experiencias de Pedro no cambió, hermano. Siempre fue el impulsivo de siempre, ¿verdad? Era tan impulsivo el Pedro, negó al Señor. Imagínense qué terrible. Le arrancó la oreja a uno. O sea, Pedro era un hombre, pero muy impulsivo. Pero ya había tenido golpes y reveses en el pasado y ahora está más o menos mejorando. Quiere tirarse al agua, pero algo lo detiene. Y aquí viene lo interesante. Y se pone al borde de la barca y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La segunda lección que quiero compartirles hoy acerca de cómo Jesús nos acompaña en nuestra vida de fe es que Jesús nos da sabiduría para tomar decisiones. Jesús nos da sabiduría para tomar decisiones. No solo está con nosotros de manera personal e íntima, sino que también Jesús nos da sabiduría para que podamos tomar las mejores decisiones que sea posible. Y ahí está Pedro con el deseo de tirarse al agua, pero no se tira. ¿Por qué? Porque Pedro quiere asegurarse. Él sabe que es el Señor. El milagro de verlo caminando sobre el agua tuvo que haberlo sacudido. Pero aún así Pedro quiere asegurarse que no es un impulso humano que lo va a hacer tirarse al agua, sino que de verdad Dios, a través de Jesús, por supuesto, le está dando el permiso para que Pedro se tire y vaya caminando hacia el Señor. No era una carrera de riesgos. En otro tiempo Pedro se tira al agua sin preguntarle, hermano. Sí, en otro tiempo y se hunde de entrada.
En otro momento, con lo apasionado que era Pedro, se mete al agua y se mete en problemas, pero ahora se detiene y le pide permiso a Jesús para que Jesús lo autorice. Y sabe que hay aquí un elemento de obediencia. Pedro sabe que tiene que asegurarse que es Jesús quien lo está llamando a salir de la barca. Y no se va a meter al agua hasta que no esté totalmente convencido y totalmente seguro que es Jesús el que lo está llamando a caminar en el agua. Cuando vamos a tomar grandes decisiones en la vida, iglesia, ¿le preguntamos a Dios? Quiero dirigirme a los jóvenes. El matrimonio es un gran proyecto de vida. ¿Le preguntaste a Dios al respecto? ¿Le dijiste, Señor, ¿es esta la persona? Muchacha, le dijiste a Dios, ¿es él el chico que tienes para mí? O si es de los varones, ¿es ella la chica que tienes para mí? ¿Le pedimos permiso a Dios en las grandes decisiones de la vida? Porque no nos vamos a meter en un proyecto sin antes asegurarnos que es Jesús quien nos está mandando a que nos metamos en ese proyecto y a que tomemos esa decisión. Jesús da la sabiduría para tomar buenas decisiones. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos para hacer esta pregunta al Señor? ¿Eres tú? ¿Este es tu proyecto? ¿Es esta la carrera que debo estudiar? ¿Este es el negocio que debo emprender? ¿Es esta la familia que debo formar? ¿Es esta la vida que debo tener? ¿Es este el trabajo que debo tener? ¿Es este el carro? ¿Es esta la casa que debo comprar? Pedro está aprendiendo de una sola, en un discipulado intenso, el principio de la obediencia. Y le dice, Señor, si eres tú, dime, porque si tú me dices, yo me meto, yo me tiro al agua. Y queda expectante de lo que el Señor va a decirle. Seguimos avanzando y vamos a una tercera lección que sacamos de la experiencia de Pedro. Y quiero que vaya conmigo al verso 29. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 29. Y él dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vea la escena. Pedro está con un pie en el borde de la barca diciendo, Señor, solo quiero que me digas si eres tú, porque si eres tú quien me llamas, yo me tiro. Y Jesús del otro lado le dice, ven. Y Pedro se tira al agua, y cuando Pedro pone su primer pie en el agua, ¿qué ocurrió? Se volvió firme. Y luego pone el segundo y ya no es agua, es algo sólido. Y Pedro comienza a caminar. Ojo, el ambiente ¿cómo era? ¿Era un mar plácidamente quieto? Era un ambiente hostil. Pero Pedro comienza a caminar sobre el agua. Yo no sé cómo se habrá sentido Pedro, hermano. Ese pobre estaba, pero que no cabía de emoción. Va caminando hacia Jesús sobre el agua. Y esto nos da una tercera lección. Jesús nos da poder para salir de la barca. Jesús no solamente nos demuestra que tiene cuidado personal de nosotros, también nos da sabiduría para tomar decisiones, pero también nos hace que tomemos acción y nos hace salir de la barca. Pedro ahora salta de la barca y está listo para caminar hacia su Señor. Jesús lo invita a caminar esta emocionante aventura de caminar sobre las aguas. ¿Qué representaba la barca para Pedro? ¿Sabe qué representaba la barca para Pedro? Su sitio seguro, su sitio de comodidad, su espacio de confort. Era una locura salir de la barca. Ya en la barca había problemas porque estaban por hundirse, pero salirse de ella en la tempestad era una locura humana. Pero Pedro sabía que debía tomar la acción porque el sitio más seguro para él era estar cerca de su maestro, era estar cerca de su Señor, y por eso se tira al agua y va al encuentro de su Señor. Pedro toma la mejor decisión y esa decisión es salir de su barco. Ahora permítame preguntarle, ¿cuál es su barca? ¿Cuál es su espacio de confort? ¿Cuál es su espacio seguro que algunas veces lo detiene de dar pasos de fe y de experimentar el poder creativo de Dios en su vida? ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi barca? Permítame decirle, ¿cómo puede usted saber cuál es su barca? Bueno, identifique sus temores. Iglesia,
¿A qué le teme? ¿Cuál es su temor más grande? Le hablo a todas las generaciones, adultos, jóvenes, muchachos, muchachas. ¿Cuál es su temor más grande? ¿Qué lo detiene a dar pasos de fe hacia algo más que Dios puede hacer con usted y soltar aquel sitio seguro para buscar la aventura de la fe, encontrando algo más que Dios puede hacer para usted? Y permítanme compartirles algunas posibles barcas que pueden estar deteniendo a muchas personas. Número 1, temor a asumir el llamado de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta a todos ustedes en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que ha sentido que Dios le está llamando a servirle a Él a tiempo completo, pero todavía no toma la decisión? Una de las cosas que amo de mi pastor, Daniel Romero, es que él siempre me ha dicho: Abraham, yo no llamo a nadie. Me lo dijo hace 18 años cuando fui invitado para servir con esta congregación en Ciguatepec. Yo no llamo a nadie, solo asegúrate que Dios te está llamando. Y quiero preguntarle a usted, ¿hay alguien aquí que siente un llamado de Dios para algo grande, para algo más, pero tiene miedo de salir de su barca? En el servicio de esta mañana, al final del culto, se acercó un hombre y me dijo: pastor, yo era alguien que tenía temor de salir de mi barca y estoy por tomar mi decisión para ir de misionero a Nepal y todo está preparado ya, pero he estado orando, pidiendo dirección a Dios para que Dios me confirme. Y me dijo: pastor, el Señor está firmando mi llamado para las misiones. Yo como padre no anhelo otra cosa más que mis hijos se apasionen por servir a Cristo y que entreguen sus vidas totalmente para Él, para que Dios les prospere. A los padres les hablo, ¿no sería lindo deseo para usted con sus hijos también? Que sus hijos sean llamados por Dios para hacer cosas grandes para su reino. Para muchos el llamado es un desafío. Ore al Señor y diga: Señor, aquí está mi vida, confírmame, haga como hizo Pedro, dime si eres tú, porque por favor, este no es un asunto a la ligera. ¿Quiere que le testifique algo brevemente de mi propia experiencia de familia? El mejor año financiero de esta familia, el año que nos estaba yendo de lo mejor en mi vida, en nuestra vida familiar, nunca habíamos tenido un año tan próspero como el año que Dios me llamó a servirle a tiempo completo. Y cuando tomamos la decisión de salir de Cholomas, dejando nuestro negocio rentable, por seguir el ministerio, ahí me di cuenta que yo debía asegurarme que era Jesús quien me estaba diciendo: sal de tu barca. Bendigo al Padre que tomamos la decisión y hasta hoy puedo testificar: Dios ha provisto para mi familia de manera sobrenatural. Pero hay que salir. Hay momentos que debemos tomar decisiones. Para otros, la barca puede ser una relación equivocada. Una relación que usted sabe que no lo va a llevar a ningún lado. Una relación que usted sabe que lo lleva a la muerte. Pero usted tiene que salir de ese lugar, sí o sí. Esos momentos en los cuales le decimos: Señor, tú me estás llamando, tomo la acción, tomo la decisión. Por eso digo, en este tercer elemento, Jesús nos da el poder para salir de la barca. Vamos a salir de la barca. Él nos da la autoridad y nos da el poder para hacerlo. Una relación equivocada hay que entregarla a Cristo y hay que soltar esos temores. Su matrimonio. ¿Sabe que el matrimonio es un lugar también que es como una barca? Porque no nos gusta comprender cuál es mi rol en el matrimonio y generalmente esperamos que el otro cambie. ¿No les pasa eso a ustedes? Tengo ya 30 años de conocer a Carolina, 26 de feliz matrimonio.
Pero somos tentados a hacer eso, a justificarnos siempre. Es que tú tienes que hacer esto. Voy a confesar algo que hice cuando era novio de Carolina. ¿Quieren escuchar esa confesión del pastor Abraham? Yo le decía a Carolina, mi amor, tomábamos un cafecito, no tomábamos café en ese tiempo, ¿cuál café? Fresco. Y le decía, mi amor, ¿hay algo que yo tenga que mejorar para vos? Y mi novia lloraba, ay, qué lindo este hombre, es un ángel, cómo abre su corazón. Mi amor, hay algo, y ella estaba tocada, y como buena mujer, tiraba la lista, ¿va? Esto y esto. Yo le escuchaba y le decía, mi amor, voy a hacer lo posible por cambiar. Me acomodaba las mangas de la camisa y decía, ahora voy yo. ¿Me permites que te diga qué cosas debes cambiar para mí? Carolina ha confesado años después que fue una trama mía, una estrategia mía para solo sacar lo mejor. Puede ser. Pero ¿sabe qué? Eventualmente lo hemos hecho. El matrimonio se puede volver una barca si no lo manejamos bien. ¿Qué cosas yo debo cambiar para que la relación marche bien? ¿Qué cosas debe cambiar ella para que la relación marche bien? El matrimonio, un secreto puede ser una barca también. Secreto no confesado. Esas cositas que están escondidas en alguna esquina de mi vida que no se las hemos dicho a nadie, pero que se han afectado a otros. Debemos pedir a Dios para sacar de esto de nuestras vidas y renunciar a ello, salir de ese lugar cómodo y decirle, Señor, si tú me llamas en tu nombre, yo voy a salir de esta situación, yo voy a salir de mi barca para pedir que tú me bendigas. Entonces Jesús nos da poder para salir de la barca. Y lo último, en último lugar, siempre en Mateo capítulo 14, sigamos leyendo del verso 30 al 33, Mateo 14, versos 30 al 33. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Se le fue la fe, hermano. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Ahora vea la escena. Pedro tenía miedo antes. Tenía miedo de hundirse en la barca. Aparece Jesús, le dio más miedo porque lo ve caminando sobre el agua. Jesús se acerca y le dice, no tengas miedo, estoy contigo, entra en paz. Se pone en el borde de la barca y le dice, dime si eres tú para tirarme. Jesús le dice, ven. Pedro se le olvidó la tormenta, se le olvidaron las olas, se le olvidó el viento, se le olvidó el problema. Lo único que quería Pedro, ¿qué era? Ir a Jesús. Se tira al agua y comienza a caminar hacia Jesús. Pero ¿qué ocurre en el camino? El agua ya no era tan sólida y se está convirtiendo líquida y Pedro empieza a hundirse de nuevo. Y cuando está a punto de hundirse, grita, Señor, sálvame. Permítame preguntarle, ¿por qué se estaba hundiendo Pedro? ¿Ah? ¿Falta de fe? Sí. ¿Dudó? Sí. Y la razón primaria fue que Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tormenta. Dejó de ver a Jesús como el autor y consumador de su fe y empezó a ver las olas, el mar, la lluvia, el ruido, el viento, y su fe comenzó a menguar y comenzó a hundirse. La cuarta lección que quiero darles hoy es que Jesús nos da la victoria. Pero en el momento Pedro duda y Pedro se desconecta de Cristo y empieza a ver la situación a su alrededor, y es el momento cuando empieza su fe a menguar y empieza a hundirse. Pero Jesús se acerca y le extiende su mano, agarra su mano, lo levanta y lo exhorta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? E inmediatamente suben ambos a la barca. Jesús quiere darnos la victoria. Pero debemos comprender algo, esto no significa ausencia de problemas. Esto no significa que las cosas van a seguir siendo color de rosa. No, si una vez no salimos de la barca todo va a estar bien. No, por el contrario, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a buscar la manera de hacer menguar nuestra fe y de hacernos caer, no va a descansar. Por esa razón no debo perder mi mirada, mi enfoque en Cristo.
porque Él es el autor, Él es el consumador de mi fe. Y si yo pongo mi mirada en Cristo, el mundo a mi alrededor se puede caer en 1000 pedazos. La roca sobre la cual estoy parado no se va a mover, porque Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aunque el mundo tiemble, aunque los reinos y gobiernos caigan, la roca sobre la cual estoy cimentado jamás se va a mover, porque esa roca es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vemos un evento cuando el pueblo de Israel moría por picadura de serpientes ardientes, venenosas. ¿Recuerdan eso? Y las serpientes mordían. ¿Y qué pasaba cuando los mordían? Se morían. Y aquella cosa estaba difícil, aquel montón de muertos. Y el Señor instruye, dice, levanten una serpiente de bronce. Y levantaron una serpiente de bronce, y el consejo fue, diles que cada vez que los muerda una serpiente, ¿qué debían hacer? Levantar la mirada ¿a qué? A la serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo, habla de Cristo, a la serpiente de bronce, y ya no iban a morir. Ahora, permítame preguntarle, ¿el Señor mató las culebras? ¿El Señor quitó a la serpiente del camino? Trabajó con la solución, porque la solución era la serpiente de bronce. Para nosotros es Cristo, porque los problemas iban a seguir ahí. No me imagino cómo tenían las pantorrillas los israelitas de tantas mordidas. La diferencia es que ya no se morían, porque levantaban su mirada a la serpiente de bronce y eran curados y no morían. De la misma manera, Pedro nunca debió soltar su mirada de Cristo, de la persona de Jesucristo, porque esto es lo que habría de darle la certeza y de lo que habría de darle la seguridad, porque la roca inconmovible lo iba a sostener. En el caminar de la vida vamos a tener dudas, iglesia. Nadie dijo que va a ser fácil. Ese es el evangelio barato que se enseña por ahí. Vente al Señor y tus problemas se van. Haz esto, declara, confiesa y haz tú, arrebata. ¿Cómo voy a arrebatar yo, iglesia? ¡Qué terrible! Si el único que hace la obra es Cristo, yo no soy capaz de hacer nada. Pero cuando yo declaro las cosas, ahí es diferente. En el nombre de quien puede hacerlo todo, ahí las cosas cambian. Aunque las cosas a mi alrededor se pongan complejas, la roca inconmovible de los siglos nunca va a temblar a mi alrededor. Amados, 4 lecciones hemos aprendido de la experiencia de la caminata de fe de Pedro sobre el agua. Primero, Jesús cuida personalmente de nosotros. Segundo lugar, Jesús nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. En su nombre podemos hacerlo. En tercer lugar, Jesús nos da poder para salir del sitio de confort, para salir de la barca. Y en cuarto lugar, Jesús nos da la victoria. Aleluya, en Él somos más que vencedores. Y amados, aunque las cosas se pongan difíciles, yo le puedo asegurar por lo que dice la palabra, la victoria está asegurada para nosotros. Amén. En medio del dolor, en medio del problema, en medio de la angustia, el Dios de la gloria nos llena de su paz, nos levanta y nos hace estar confiados y estar seguros. No hay nada más hermoso que escuchar la dulce voz del Maestro hablando a mi corazón en medio de la penumbra, en medio del problema, en medio de la necesidad, diciéndome: no tengas temor, cobra ánimo, yo estoy contigo. Y quiero cerrar con un pasaje que es uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 13. Quiero que lo busque conmigo. Libro de Isaías capítulo 41, verso 13. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Lo vamos a leer juntos. Pero quiero que se oiga como una oración, una declaración de victoria esta mañana. Amén, iglesia. Vamos a declarar esta palabra, como se lo dijo a los discípulos el Maestro mientras caminaba en el agua. Isaías 41, 13. Leamos fuerte. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. No temas, yo te ayudo.
Yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando estaba ahogándose y Jesús le pone su mano? ¿Cómo sentiría Pedro la mano de Jesús, hermano? Como una piedra. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Amados, para cerrar mi tiempo de reflexión esta mañana, quiero hacerlo con una oración por usted. Y quiero que esta mañana pensemos en esos proyectos y planes individuales, como familia o persona que tenemos. Y quiero que hagamos una oración esta mañana de fe. Yo espero que el Señor nos haya hablado hoy para salir de esa zona de confort, para buscar la voluntad del Señor más allá todavía. ¿Tiene planes usted como familia? ¿Sí? ¿Tiene proyectos como matrimonio? Comprar una casa, poner un negocio, un nuevo trabajo, mudarse. ¿Qué le parece si oramos como familias esta mañana y dedicamos a Dios este tiempo? Y si usted vino sin familia, no se preocupe. Ahí donde está, ore y entréguele al Señor sus planes, sus proyectos y dígale: Señor, aquí está mi vida, quiero que tú te muestres y me manifiestes tu voluntad para tomar mis mejores decisiones. Quiero pedirle, por favor, que se ponga en pie un momento para cerrar este tiempo en oración. Pónganse en pie un momento. Y acérquese un poquito allá a su esposa, a su esposo. Y si está solo, no se preocupe, Dios está con usted. Pero si hay alguien cercano a usted, y pónganse de acuerdo unos minutos en ese proyecto que están esperando que Dios respalde. Y escuchen al Señor decirles: no temas, yo te ayudo. No temas, estoy contigo. No temas, voy a respaldar tu decisión. No temas, te voy a mostrar mi camino. Hable con su Señor y dígale: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí están mis planes, Señor. Aquí están mis proyectos delante de ti. Poderoso Rey de la Gloria, te adoramos y te exaltamos. Este día, Dios bendito, tu palabra nos ha hablado al corazón y tu Espíritu Santo hará que sea cumplida tu palabra en nuestras vidas. Aquí está tu pueblo este día, presentándose, Señor, delante de ti, entregando sus planes, sus metas, sus proyectos delante de ti para pedir tu bendición y respaldo. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, responde a la petición de tu iglesia. Padre, abre los ojos espirituales. Ayuda a tu pueblo a ver tu voluntad y da tu bendición y aprobación en el nombre de Jesús en todo lo que tu pueblo emprenda. Por el poder de tu palabra, sea bendecida la obra de las manos de tu iglesia. Sea bendecida la obra de las manos de tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Iglesia, dígale: bendice a mi familia. Dígaselo al Señor. Levante su voz en clamor este día y dígale: Dios, bendice a mi familia, bendice a mi familia, bendice a mi matrimonio, bendice a mis hijos, mis hijas, bendice todo lo que tengo. Clame al Señor ahora en fe y pida bendición. Pelee por su bendición esta mañana. Sea reprendida toda artimaña del enemigo en contra de la vida de la familia. Somos una familia escondida en el hueco de la mano de Dios y de ahí nada ni nadie nos podrá separar. Declare la bendición, iglesia. Pelee por su familia y dígale al Señor: Señor, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mi familia, prospera los míos, Señor, mis hijos, todo a mi alrededor sea bendecido por el poder de tu palabra. La llenura de tu presencia cambia las cosas y el fuego de tu Espíritu Santo nos ayuda a discernir tu voluntad en todo lo que emprendamos. Señor, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice lo que tengo, lo que soy, bendice mis planes y mis proyectos, Padre. Tu presencia sea conmigo siempre, Señor, y tu respaldo me inunde de manera poderosa, de manera especial, para la gloria
y la honra de tu santo nombre. Dios, bendícenos, 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 Cristo de la gloria. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones y a romper todas aquellas cosas que a ti no te agradan, para darte la gloria, honra y alabanza solamente a ti. A ti sea la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Sean bendecidos y prosperados en el nombre de Cristo Jesús. Amén.